Capítulo 1. Camino a las termas. Emilia había sido invitada por sus tíos, Hernán y Doña Pepa, a pasar unos días en las termas de Colinawell. Camino a las termas compraron un cántaro de greda que el vendedor envolvió en una hoja de diario de hacía 2 años atrás, en que aparecía la noticia del crimen de una señora a la cual no le habían robado nada y lo extraño era que habían hallado a su lado una dama de pica, dama negra, de un mazo de naipes. Emilia le preguntó a sus tíos si se acordaban de ese crimen, pero estos le respondieron que no. Luego, llegaron a las termas, dejaron su equipaje en las habitaciones reservadas previamente, y se fueron al comedor a almorzar. De pronto escucharon que doña Hortensia, dueña del lugar, retaba a la camarera, de nombre Adelina, porque se le habían quebrado unas copas. Capítulo 2. Los huéspedes de Colinawell. A la tarde, Emilia se puso a conversar con unos señores para conocer a los demás huéspedes de las termas. Allí alojaban Rafael, sobrino de Hortensia, está en silla de ruedas. Joaquín Benetti, cineasta, quiere filmar una película de terror en ese lugar. Sara, señora supersticiosa, amiga de Lila. Lila Gacitúa, señora de pelo corto, amiga de Sara. Betty, novia de Joaquín. Las demás personas eran doña Hortensia, dueña de la hostería. Humberto, mayordomo. Adelina, camarera. Teresa, enfermera de Rafael. Llega Joaquín e invita a Lila y a Sara a jugar cartas a la noche. El juego se llama Dama Negra. También están invitados a jugar Emilia y los demás huéspedes. Capítulo 3. La Dama Negra. Emilia salió a pasear por un sendero que rodeaba un precipicio y se encontró con Joaquín, que le dijo que en ese lugar filmaría algunas escenas de su película llamada Horror Verde y en la cual su novia, Betty, la actriz principal, caería por allí y moriría. El único problema es que necesitaba un doble ya que Betty sufría de vértigo. Joaquín le dijo que la película se trataba de un crimen perfecto en que los espectadores saben todo, pero los personajes nunca se dan cuenta. Luego de conversar un rato volvieron a la hostería. Allí estaban charlando los tíos de Emilia con Sara y Lila. Luego Emilia escuchó a doña Hortensia que amenazaba por el citofono a Adelina con echarla. Luego de la cena, llega Joaquín y organiza el juego de cartas y les explica a los huéspedes que el juego consiste en tratar de deshacerse de la Dama Negra. En ese momento Emilia recordó la carta que habían encontrado en la casa de la mujer asesinada, pero se quedó callada. Mientras jugaban, Emilia y Betty se dieron cuenta que doña Hortensia discutía en voz baja con el mayordomo. La novia de Joaquín le dijo a Emilia que pensaba que la dueña de la hostería estaba enamorada del mayordomo y que por eso discutían. A todo esto, Hernán había dejado su lapicera Montblanc sobre la hoja donde escribía los nombres de los jugadores. Rafael le preguntó si era una Montblanc legítima y Hernán le respondió que sí. Pero al terminar el juego, la lapicera había desaparecido. Capítulo 4. Doña Hortensia no despierta. Doña Hortensia estaba nerviosa porque pensaba que había un ladrón en la hostería ya que había desaparecido la lapicera de Hernán y Betty le contó que también había desaparecido hacía 2 noches su encendedor de oro. Como estaba un poco nerviosa, doña Hortensia le pidió un poco de licor de cacao a Humberto. Emilia comentó que parecía que la Dama Negra traía mala suerte. Doña Hortensia la escuchó y murmuró: por favor, no mencionen más esa carta maldita delante mío. Por lo de su hermana, ¿verdad? Se atrevió a preguntar Emilia. Sí, esa carta ha causado la desgracia de mi familia. A mi hermana menor mi padre le decía Dama Negra y a esa hermana nunca la volví a ver. Mi segunda hermana, ustedes saben, a la mañana siguiente, Emilia y sus tíos bajaron a desayunar. Adelina se acercó a Hernán y le preguntó si era médico porque doña Hortensia no quería despertarse y estaba pálida. Hernán fue a verla seguido de Emilia. En la habitación de doña Hortensia se encontraba también el mayordomo. Hernán la examinó y dijo que estaba drogada y le preguntó al mayordomo y a la camarera si acostumbraba a ingerir somníferos. Ambos le respondieron que no y que cuando estaba muy nerviosa para relajarse tomaba una copita de licor de cacao. Emilia se dedicó a observar el cuarto de doña Hortensia y vio una fotografía en que aparecía una señora parecida a doña Hortensia y pensó que era su madre. También salía en la foto un hombre que debía ser el padre, pero no se parecía a ella.
Sin embargo, Emilia pensó en alguien que había visto hacía poco, pero no recordaba quién, y lo relacionó con la foto. También observó que había 3 pañitos de encaje sobre una cómoda, pero que uno de ellos no mostraba ningún objeto sobre él como si los había en los otros 2. Después se dirigieron al comedor y allí Hernán le contó a los demás huéspedes lo sucedido con doña Hortensia. Luego Rafael le dijo a Emilia que debían juntarse a las 10 en la pileta de los Leones para conversar. Debía ser a esa hora porque en esos momentos Teresa estaría ocupada dándose un baño termal y él dispondría de libertad. Capítulo 5. Una insólita revelación. Rafael le dijo que sospechaba quién se había robado la lapicera y que estaba casi seguro que la propia Hortensia se había dopado para llamar la atención de Humberto. También le contó que Hortensia estaba enamorada de Humberto y que incluso lo había hecho socio de la hostería y que él desconfiaba de Humberto, sobre todo considerando que no había más herederos de Hortensia que él, Rafael. Emilia le respondió que sabía de la historia de la hermana de Hortensia porque la había leído en un diario viejo. Rafael le dijo que el ladrón era Sara y que también había robado el encendedor y podía demostrarlo porque un día la vio echando en su cartera una cuchara y, por lo tanto, podía ser ladrona o cleptómana. Teresa, la enfermera, no le había creado a Rafael cuando le contó esto mismo y por eso Rafael le pedía ayuda a Emilia para que registrara el cuarto de Sara. En ese momento Rafael estornudó y le pidió a Emilia que le trajera el suéter que se le había olvidado a Teresa pasarle. Emilia fue a buscar a Teresa a los baños termales pero no la encontró ahí, y, al volver donde Rafael tampoco lo encontró. Entonces fue a buscar a sus tíos. De pronto, escucho la siguiente conversación. Es lo único que podemos hacer, dijo una voz de hombre. Ten paciencia. ¿Hasta cuándo? Preguntó una mujer. Hasta que concluya la filmación, ya te lo he dicho. Si Betty se entera ahora de que quiero terminar con nuestro proyecto de matrimonio, adiós película. Entonces, lo que estoy entendiendo, es que no debemos vernos hasta que pongas punto final a tu maldita película, que ni siquiera empiezas. Teresa, sabes que te amo. Me dices que me amas, pero también me dices que no me preocupe sabiendo que la señora Hortensia nos sorprendió. Cuando estemos juntos dejarás de trabajar como enfermera. Y a nadie le va a importar ese incidente que te pesa tanto. A cualquier médico o enfermera se le puede morir un enfermo. Pero no a todos los acusan de negligencia, como a mí. Luego de escuchar esta conversación, Emilia se retiró sin hacer ruido para no ser descubierta. Capítulo 6. Robo en la hostería. A la hora de almuerzo apareció doña Hortensia y se dirigió a la mesa de Hernán a darle las gracias. Hernán aprovechó de preguntarle si había tomado algún sedante y la mujer le dijo que no. Agregó que le habían robado un portarretratos de su cómoda y que pensaba que para poder efectuar ese hurto la habían sedado. Se despidió diciendo que, al día siguiente, organizaría un almuerzo al aire libre en la orilla del río. Cuando la señora Hortensia se alejó, se acercaron de inmediato a la mesa de Hernán las señoras Sara y Lila para saber de qué habían hablado con doña Hortensia. Luego de enterarse dijeron que a las 4 iban a ir a los baños termales. Emilia se dio cuenta que a esa hora podría ir a la pieza de Sara. Rafael le entregó una copia de la llave de la pieza de Sara a Emilia, quien entró y arriba del ropero encontró 3 cucharitas, un encendedor de oro, un cenicero de cristal, un lápiz labial en un estuche dorado, un marco portarretratos de plata ovalado pero sin foto, un llavero de nácar y la lapicera Montblanc. Emilia tomó todas estas cosas y se las mostró a Rafael. Pero quedó intrigada porque pensó, ¿llegaría una cleptómana de dopar a alguien para robarle? Luego apareció Teresa y le dijo a Rafael que era hora de sus ejercicios. Capítulo 7. Oídos bajo el rosal. Emilia y Rafael se dirigieron donde la señora Hortensia y escucharon que ésta retaba a Adelina y la acusaba de ladrona y esta última se defendía diciendo que no era ninguna ladrona. Luego la señora le dijo a Adelina que se retirara. Después entraron Rafael y Emilia y le contaron lo que habían hecho para encontrar las cosas robadas. Al examinar el portarretratos, doña Hortensia se fijó que no estaba la foto de Rosa, su hermana asesinada. Doña Hortensia le dio las gracias a ambos pero le dijo a Rafael que esa era la última vez que registraba un cuarto sin su consentimiento.
Después doña Hortensia dijo que le iba a pasar la cuenta a Sara para que se fuera de la hostería, pero primero llamó a Humberto para que le dijera a Sara que se presentara a su oficina. Luego, Rafael y Emilia se retiraron, pero Emilia se quedó escuchando junto al rosal que estaba bajo la ventana de la oficina y oyó cuando doña Hortensia le dijo a Sara que debía abandonar el cuarto. Sara le dijo que no podía irse todavía porque no tenía dinero y su hijo llegaría de buscarla el domingo y pagaría la cuenta, y le pidió que por favor no le contara nada a su hijo. Doña Hortensia aceptó, pero le dijo que no aceptaría más robos en la hostería. Emilia le contó a sus tíos todo lo que había pasado. Capítulo 8. ¿Dónde está Hortensia? A la noche doña Hortensia le entregó a cada pasajero los objetos robados. Al día siguiente fue el almuerzo campestre. Rafael le contó a Emilia que su tía había despedido a Adelina y a Teresa. Rafael se notaba contento con esto. Al día siguiente llegó Diego. De pronto Adelina preguntó por doña Hortensia y todos dijeron que no la habían visto y comenzaron a buscarla. Emilia la encontró en el acantilado muerta. Capítulo 9. Un cadáver en el acantilado. Diego se amarró una cuerda y descendió el acantilado, y al mismo tiempo amarró con otra cuerda a doña Hortensia para que los demás subieran el cuerpo. Hernán dijo que había que llamar a investigaciones. Llegó Eugenio Satelices, inspector de investigaciones, y dijo que nadie podía irse de la hostería hasta no aclarar ciertas cosas. Que se pudieran ir dependía de hacer un peritaje que determinara si la muerte había sido accidental o intencional. Emilia le dijo a Diego que no creía que doña Hortensia se hubiera suicidado porque la señora tenía un carácter fuerte y decidido y, en cambio, pensaba que la habían asesinado. Diego le dijo a Emilia que todos, salvo sus tíos Hernán y Pepa, tenían flores de aromo en la cabeza al igual que el cadáver. Decidieron volver al lugar de los hechos para investigar. Capítulo 10. Es un asesinato, señores. Emilia y Diego se dirigieron al lugar donde había muerto doña Hortensia, pero un guardia les impidió circular por ahí. Se alejaron un poco y Emilia encontró en un arbusto los lentes de doña Hortensia y le avisó al inspector de su hallazgo. El inspector fue al lugar y también encontró una piedra con huellas de sangre. Emilia aprovechó de hablarle de las flores de aromo en los cabellos de los huéspedes. A la noche llegó el jeep de investigaciones. El inspector Satelices reunió a todos en el bar de la hostería y les comunicó que se trataba de un homicidio, que la sangre en la piedra era de la muerta y que el ataque había ocurrido a las 3 o 4 de la tarde. También ordenó que debían pasar de uno en uno a la oficina para ser interrogados, salvo Hernán y Pepa, que no tenían flores en sus cabellos. Emilia y Diego se dirigieron a la ventana para escuchar. El primero en hablar con el inspector fue Hernán y le contó que 2 noches atrás habían sedado a doña Hortensia y le habían robado un portarretratos y que había sido Sara. Pero el inspector le dijo que una cleptómana no planifica sus robos. Luego el inspector conversó con Pepa, quien le dijo que todos estaban en el picnic menos Rafael, Teresa y los 2 empleados. También le contó lo del asesinato de la hermana de doña Hortensia y de que entre las ropas de doña Hortensia también había una dama negra. El inspector concluyó que entonces el asesino de las 2 hermanas podría ser la misma persona. Capítulo 11. Sigue el interrogatorio. Ahora le tocó el turno a Joaquín. Le contó al inspector que a las 3:10 se había retirado con Betty y que habían ido al acantilado y a un bosque y que habían regresado media hora después y que en el lugar no estaba doña Hortensia y que solo se encontraban allí los Martínez y su sobrina. Agregó que conocía a doña Hortensia desde